El aire ardía. El sonido del metal chispeando llenaba el silencio como un presagio oscuro. En el centro del anfiteatro, un caldero inmenso bullía con un líquido oscuro y espeso. Los ojos de cientos estaban fijos en un solo hombre, delgado, de barba blanca, cuyos pies descalzos rozaban el polvo del Coliseo. Algunos susurraban su nombre, Juan. Otros lo llamaban loco. Todos, sin excepción, esperaban su final. ¿Quién era ese anciano que se mantenía de pie, sin gritar, sin llorar, mientras las llamas lamían los bordes del caldero? ¿Qué tipo de fuerza sostiene a alguien frente a la muerte anunciada? ¿Es la fe capaz de proteger a un ser humano del poder absoluto del fuego? Este no es un relato como cualquier otro. Es la reconstrucción de un hecho envuelto en misterio, preservado en la tradición de los primeros cristianos, y que ha desafiado durante siglos la lógica de los hombres. No hay versículo bíblico que narre con precisión el instante en que Juan fue arrojado al aceite hirviendo. Sin embargo, desde tiempos antiguos, se ha transmitido el relato de que no solo sobrevivió, sino que salió del caldero sin una sola quemadura en su cuerpo. Pero antes del milagro, hubo un hombre, un joven pescador que dejó su barca para seguir a un maestro, un discípulo cuya vida fue transformada por la voz del que llamaba a los muertos a la vida, un amigo íntimo de Jesús, cuya cabeza se inclinó sobre su pecho en la última cena. Ese mismo hombre, ya en su vejez, fue llevado ante el imperio más temido de la historia, acusado de propagar una fe que ni las espadas ni las llamas lograban detener. Esta historia no comienza en Roma ni en Patmos. Comienza en el corazón de un joven Galileo que, como tantos, buscaba algo más. Aquel que escuchó las parábolas con atención, que presenció la transfiguración, que vio el rostro del Maestro cubierto de sangre. Aún así, creyó. Aquel que se mantuvo al pie de la cruz cuando los demás huyeron. Hoy, al recordar este acontecimiento, no solo nos asombramos por un posible milagro físico. Nos detenemos a contemplar la clase de fe que convierte a un hombre común en un símbolo eterno. Una fe que no necesita fuego para probarse, pero que también no se consume por él. En esta narrativa, exploraremos no solo los momentos de gloria o de dolor, sino los silencios, las dudas, los gestos olvidados. Porque la historia del apóstol Juan no es solo una crónica antigua. Es un espejo que nos invita a preguntarnos, ¿hasta dónde estoy dispuesto a sostener mi fe cuando todo parece perdido? Mucho antes de que su nombre fuera recordado entre leyendas y milagros, Juan era solo un joven del norte de Israel, hijo de una familia trabajadora que vivía cerca del mar. Su padre, Zebedeo, tenía una pequeña empresa de pesca, y junto con su hermano mayor, Jacobo, Juan pasaba los días entre redes, barcas y el aroma de sal y pez fresco. No era rico, pero tampoco vivía en la miseria. Su familia tenía empleados y eran respetados en su comunidad. La vida de Juan parecía destinada a continuar en la rutina del mar, hasta que un día todo cambió. Un hombre diferente, de mirada profunda y palabras que tocaban el alma, pasó por la orilla y lo llamó. Ese hombre era Jesús. No hubo muchas preguntas. No hubo cálculos ni despedidas largas. Juan dejó su red, miró a su hermano, y ambos siguieron al maestro. Algo en su interior le dijo que ese momento lo cambiaría todo. Desde ese instante, Juan comenzó a ver el mundo con otros ojos. Ya no se trataba solo de peces o ventas. Se trataba de esperanza, de curaciones imposibles, de palabras que hablaban de amor en tiempos de opresión. Jesús no era solo un líder. Era luz en medio de la oscuridad, consuelo para los que lloraban, justicia para los olvidados. Juan no solo caminó junto a él, fue testigo de sus momentos más íntimos. Estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de un jefe de la sinagoga. Vio su rostro resplandecer en la montaña. Lo acompañó en el huerto de Getsemaní, en esa noche silenciosa en la que el miedo y la obediencia se encontraron. Pero Juan no era perfecto. Tenía un carácter fuerte. En una ocasión, junto con su hermano, quiso pedir que cayera fuego del cielo sobre una aldea que rechazó a Jesús. Esa actitud le valió el apodo que el maestro les dio, hijos del trueno. Aunque impetuoso, su corazón estaba lleno de pasión por la causa. Uno de los momentos más conmovedores de su vida fue durante la última cena. Mientras todos discutían, Juan se acercó a Jesús y se recostó sobre su pecho. Fue el único que se atrevió a preguntarle directamente quién lo traicionaría. En esa escena,
Su cercanía al maestro quedó clara. Y cuando todos huyeron en la noche del arresto, cuando el miedo paralizó a los demás, Juan no se apartó. Estuvo junto a María, la madre de Jesús, al pie de la cruz. Fue testigo del dolor, de las últimas palabras, del silencio final. Allí, Jesús lo miró y le confió una última misión: cuidar de su madre. Después de la resurrección, Juan fue uno de los pilares de la iglesia naciente. No hablaba como Pedro, con ímpetu, ni organizaba como Santiago. Su fuerza estaba en su profundidad, en su mirada espiritual. Fue uno de los primeros en creer cuando encontraron la tumba vacía. Y más tarde, escribió sobre lo que vio, no con adornos, sino con verdad. Se cree que escribió un evangelio, 3 cartas y el último libro de la Biblia, aunque su estilo no era el más fácil. A veces hablaba de luz, de amor, de verdad. Otras veces, describía visiones difíciles de entender, pero siempre con un mensaje central: Dios es amor. Juan no buscaba poder ni reconocimiento. Su deseo era mostrar lo que había experimentado. Su vida fue un testimonio continuo del cambio que Jesús provoca en el corazón humano. No era un héroe con espada. Era un hombre con convicción. A medida que pasaban los años, vio caer a sus compañeros. Pedro, crucificado. Santiago, su propio hermano, asesinado. Otros apóstoles fueron perseguidos, encarcelados, ejecutados. Él, en cambio, seguía vivo. No por suerte, sino por propósito. Y eso despertó sospechas. ¿Por qué Juan no moría? ¿Qué lo mantenía de pie cuando todos los demás caían? ¿Acaso su relación con Jesús le daba una protección especial? No faltaron enemigos. Las autoridades lo observaban. Sabían que su sola presencia daba fuerza a los creyentes. Su palabra seguía encendiendo corazones, y eso era peligroso. Un imperio no puede permitir que la esperanza se propague entre los oprimidos. Fue entonces cuando se ordenó su arresto. Fue acusado de enseñar mentiras, de levantar multitudes, de promover una fe que desafiaba al César. Y así, con la misma paz con la que dejó su barca años atrás, Juan fue llevado prisionero a Roma. Allí, entre muros de mármol y estatuas de dioses paganos, el viejo pescador esperó su sentencia. Pero ni las cadenas, ni los gritos de la multitud, ni la amenaza del caldero lograron quitarle la serenidad. Algo dentro de él sabía que su historia aún no había terminado. Y así llegamos al umbral del milagro. El sol caía sobre la ciudad de Roma, pero las sombras eran más densas que la luz. En una época donde se levantaban templos a emperadores y se exigía adoración a hombres como si fueran dioses, la fe en un solo Dios invisible era vista como una amenaza directa. Los seguidores de Cristo eran observados, señalados y, muchas veces, condenados. Juan, ya anciano, era uno de los últimos testigos vivos que había caminado con Jesús. Su voz, aunque envejecida, seguía siendo firme. Sus palabras eran escuchadas por cientos, quizás miles, que encontraban en el consuelo, dirección y valentía para no rendirse. Pero su influencia no pasó desapercibida. En los pasillos del poder, su nombre comenzó a circular con frecuencia. Algunos lo acusaban de provocar disturbios religiosos. Otros lo llamaban hereje. Para las autoridades, Juan era más que un anciano piadoso. Era un símbolo que debía ser silenciado. El emperador en ese tiempo, conocido por su deseo de ser reverenciado como un dios, no toleraba ninguna competencia espiritual. Los cristianos que se negaban a inclinarse ante él eran arrestados, golpeados y muchos eran ejecutados. Juan fue convocado a presentarse en la capital, no como invitado, sino como prisionero. Vestido con ropas sencillas y con las manos atadas, Juan llegó a Roma acompañado por guardias. A lo largo del camino, los rumores crecían. Algunos creían que sería ejecutado en secreto. Otros decían que lo harían públicamente, como advertencia para los que aún seguían el camino del Nazareno. Finalmente, fue llevado al Coliseo, un lugar construido para entretener a la multitud con espectáculos de sangre. Allí, donde rugían los leones y se escuchaban los gritos del público, el apóstol fue presentado como si fuera un criminal peligroso. Pero su rostro no mostraba miedo. Había algo en su mirada que descolocaba incluso a sus captores. En el centro del recinto, un enorme recipiente metálico estaba siendo calentado con fuego intenso. El olor del aceite hirviendo era penetrante.
Los soldados lo empujaron hacia la plataforma. Algunos espectadores esperaban gritos de terror. Otros querían ver el sufrimiento en su rostro. Pero Juan permanecía en silencio, como si estuviera en otro lugar, más allá del cuerpo y del tiempo. ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Recordaba la voz de Jesús prometiéndole que estaría con él hasta el fin? ¿Oraba en silencio? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que el castigo comenzó. Fue sumergido en el caldero, mientras los ojos de todos seguían cada movimiento. Lo que sucedió después fue desconcertante. No hubo gritos. No hubo humo saliendo de su piel. No se escuchó el sonido de la carne quemándose. En lugar de eso, se produjo un silencio extraño, como si el aire mismo se hubiera detenido. Minutos después, para sorpresa de todos, Juan emergió del caldero sin una sola quemadura. El público, confundido, comenzó a murmurar. Algunos cayeron de rodillas. Otros huyeron aterrados. El emperador, al ver que su intento de humillarlo había fracasado, quedó paralizado. Aquello que debía ser una ejecución se transformó en un testimonio de algo que no podían explicar. No hubo segunda orden de ejecución. Nadie se atrevió a intentarlo otra vez. El emperador, desconcertado y quizá temeroso, optó por una solución diferente: el exilio. Si Juan no podía ser destruido, al menos podía ser apartado. Fue entonces cuando se decretó su destierro a una isla lejana, un lugar rocoso y seco llamado Patmos. No era un sitio de descanso, sino un sitio de castigo. Muchos de los enviados allí morían en soledad, por enfermedades o por el trabajo forzado. Era, en esencia, una condena disfrazada de misericordia. Juan fue llevado en barco, alejándose del bullicio de Roma, de sus discípulos, de las iglesias que había ayudado a formar. Mientras se perdía en el horizonte, el imperio pensaba haber resuelto el problema Juan. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que, en aquel rincón olvidado, comenzaría uno de los capítulos más poderosos de su vida. La historia del caldero de aceite no aparece en las páginas del Nuevo Testamento. No hay detalles precisos sobre el día, la hora o los testigos exactos. Pero durante siglos, este relato ha sido contado por creyentes que encontraron en él una demostración clara de la protección divina. Un milagro que no fue escrito, pero que quedó grabado en la memoria de la fe. Más allá de los detalles que faltan, lo que impacta es el mensaje. Un hombre fiel, enfrentando la muerte con dignidad, siendo protegido de forma sobrenatural. No para vanagloria, sino para seguir cumpliendo una misión. A veces, el poder humano parece invencible. A veces, las estructuras parecen aplastar a quienes se levantan con una voz distinta. Pero esta historia nos recuerda que ninguna amenaza es mayor que el propósito de Dios para una vida rendida a Él. Juan no respondió con odio. No pidió venganza. No huyó. Aceptó su destino con paz. Y en esa actitud, nos enseñó algo que va más allá de lo milagroso. El verdadero poder no está en la fuerza, sino en la fe. Lejos del bullicio imperial y de las miradas acusadoras, un pequeño trozo de tierra árida emergía en medio del mar Egeo. Rodeada de aguas agitadas y sin rutas de escape, Patmos no era lugar de descanso ni refugio. Era castigo. Allí eran enviados quienes el imperio consideraba rebeldes peligrosos, individuos que, con palabras o ideas, desafiaban el orden establecido. Cuando Juan llegó a ese terreno inhóspito, llevaba consigo las marcas del tiempo, pero no el agotamiento del alma. Sus pasos eran lentos, sí, pero sus pensamientos seguían firmes. En la isla no había templos, ni discípulos, ni multitudes. Solo rocas, viento salado y soledad. La rutina era pesada. Muchos de los allí confinados eran obligados a realizar tareas físicas extenuantes, bajo el sol implacable. El alimento era escaso, el descanso precario. Sin embargo, en ese entorno desolado, Juan encontró algo que nadie esperaba: comunión. En vez de lamentarse, eligió contemplar. En lugar de rendirse, escuchó. Y fue en la profundidad del silencio, entre los ecos del mar rompiendo contra las piedras, que comenzó a recibir mensajes celestiales. No fue un sueño. No fue imaginación. Fue una revelación. Cierta noche, mientras el cielo se oscurecía más de lo habitual, una voz potente lo envolvió. No venía de la tierra ni del viento. Era clara, firme, como si lo llamara desde una dimensión diferente. Juan no tembló.
Su espíritu se abrió a esa visión que cambiaría para siempre la historia de la fe cristiana. Fue allí donde escribió lo que más tarde sería conocido como el Apocalipsis. No redactó un relato de desesperación, sino una carta cargada de esperanza. Usó símbolos, imágenes poderosas, descripciones que mezclaban juicio con promesa, advertencia con consuelo. A través de sus palabras, generaciones enteras encontrarían consuelo en medio de la tribulación. A pesar de estar rodeado de rocas y aislamiento, Juan nunca estuvo verdaderamente solo. Su conexión con el Eterno se volvió más intensa que nunca. Cada día, al amanecer, elevaba oraciones. Cada noche, al cerrar los ojos, entregaba sus pensamientos al Creador. Lo que el emperador intentó apagar, Dios lo encendió con más fuerza. En medio de esa experiencia sobrenatural, Juan también recordaba. Pensaba en los rostros de aquellos a quienes había guiado, en los que lloraban en secreto por temor a la persecución, en los fieles que mantenían la llama de la verdad viva en medio del peligro. Por ellos escribió. Por ellos, resistió. Algunos de los soldados encargados de vigilarlo comenzaron a notar algo distinto en él. No era el mismo tipo de preso que llegaba llorando o maldiciendo. Juan saludaba, hablaba con respeto, compartía historias de esperanza. Incluso en ese rincón olvidado, su testimonio no se apagaba. Pasaron meses. Algunos dicen que fueron años. El tiempo exacto no es conocido, pero lo que quedó claro es que su presencia en Patmos no fue en vano. Su encierro se convirtió en plataforma. Su castigo, en el altar. Cuando el emperador que lo había condenado finalmente murió, su sucesor permitió que muchos exiliados regresaran a sus hogares. Juan, ya con edad avanzada, dejó Patmos sin rencor, sin odio. Llevaba consigo pergaminos, recuerdos y la paz de quien cumplió su misión, incluso en circunstancias extremas. Regresó a Efeso, donde fue recibido con lágrimas y abrazos. Los creyentes, al verlo, sentían que Dios aún estaba obrando. No era solo un sobreviviente. Era un testigo vivo de que la fe verdadera no puede ser encarcelada. El exilio que pretendía silenciarlo terminó siendo el canal por el cual se reveló una de las visiones más impactantes de las Escrituras. Y en cada línea escrita desde aquella isla, se escucha la voz de alguien que, aun en la oscuridad, nunca dejó de ver la luz. De regreso a la tierra firme, ya con años acumulados y pasos más lentos, Juan volvió a caminar por las calles de Efeso, una ciudad que alguna vez fue vibrante con predicadores, creyentes y debates sobre la fe. Su llegada no pasó desapercibida. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su presencia seguía irradiando autoridad espiritual. Los seguidores se reunían para escucharlo, no por espectáculo, sino por la profunda sabiduría que fluía de sus labios. Ya no hablaba con la misma energía de juventud, pero cada frase cargaba una intensidad que calaba el alma. No se dedicó a reconstruir templos físicos, sino a fortalecer corazones heridos y a encender a nuevas generaciones de fieles. Su testimonio sobre Jesús no se centraba en grandes hazañas, mas resaltaba el amor, la humildad y la verdad. Repetía con frecuencia, aquel que ama permanece en Dios. No usaba argumentos complicados. Su mensaje era claro, directo, accesible. Con el tiempo, su salud se deterioró. Hay quienes dicen que en sus últimos días ya no podía caminar por sí solo. Aún así, nunca dejó de asistir a los encuentros. Lo llevaban en brazos hasta la asamblea, y desde allí, con voz suave, recordaba a todos que el mayor mandamiento era amar. Sus escritos, cuidadosamente preservados, comenzaron a circular por diferentes regiones. El Apocalipsis causó impresión por su fuerza simbólica. Las cartas cortas que había escrito se leían en reuniones pequeñas, fortaleciendo a quienes enfrentaban rechazo o pérdida. Y su evangelio, lleno de pasajes que mostraban el corazón de Cristo, fue copiado por escribas que entendían su valor eterno. Juan no buscó reconocimiento. No deseaba monumentos ni homenajes. Su único anhelo era que el mensaje que había recibido permaneciera vivo. Y así fue. Incluso después de su partida, su historia cruzó fronteras. Cada vez que un creyente enfrenta la adversidad, su ejemplo resurge. Cada vez que alguien elige el perdón sobre la ira, su memoria se honra. Juan no fue solo un discípulo. Fue una luz persistente en un mundo lleno de sombras. Su legado no está en grandes conquistas, sino en la profundidad de su entrega.
Fue, y sigue siendo, una voz que no se apagó, un faro que guía a quienes desean caminar en la verdad. En cada rincón del mundo donde se pronuncia el nombre de Juan, hay más que memoria, hay inspiración. Su vida no terminó con su partida física, porque su mensaje sigue vivo, como una llama que el viento jamás logra apagar. Lo que comenzó a orillas del mar, entre redes y barcas, se convirtió en un legado que atraviesa siglos. La historia de aquel discípulo no se limita a milagros o visiones. Su verdadero impacto reside en su constancia, en su entrega diaria, en su capacidad de seguir creyendo cuando todo alrededor parecía desmoronarse. No fue invencible por no morir, sino por mantenerse firme, aun cuando el temor, la duda y la soledad lo rodeaban. Cada página escrita por él lleva consigo el eco de alguien que conoció el amor en su forma más pura. Su visión no estaba centrada en la destrucción del mundo, sino en la promesa de renovación, en la esperanza de un futuro guiado por la justicia y la paz. Donde otros veían castigo, él percibía redención. La experiencia en Patmos no lo rompió, lo transformó. Y desde esa transformación nació un testimonio que hasta hoy fortalece a los cansados, anima a los perseguidos y recuerda a los olvidados que no están solos. A través de sus palabras, muchos comprenden que la fe no es ausencia de lucha, sino resistencia en medio de las pruebas. Que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en un corazón entregado al Creador. Que la fidelidad no siempre evita la aflicción, pero sí la convierte en propósito. El ejemplo de Juan invita a cada generación a seguir avanzando, a no rendirse cuando las sombras amenacen, a confiar cuando todo parezca perdido. Él no fue preservado por casualidad, sino porque aún tenía algo que compartir. Y ese algo trascendió su tiempo, alcanzando los corazones de millones. Hoy, su vida nos habla. Nos recuerda que hay un Dios que protege, guía y sostiene. Nos enseña que ningún fuego, prisión o destierro es capaz de silenciar una alma dispuesta. Que los que caminan con fe pueden ser golpeados, pero no destruidos. Y si tú, al escuchar esta historia, sentiste que algo en ti despertó, una pregunta, una inquietud, un anhelo de acercarte a Dios, no ignores esa voz. Quizás sea el mismo llamado que un día transformó a un joven pescador en un portador de luz eterna.